Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech, Casa del Camino, en Cuernavaca, Morelos, México. En esta semana, que es el día 9 de Tamuz del año 5765, estamos comenzando prácticamente este mes 16 de julio del año 2005, conforme al conteo del calendario romano. En esta semana corresponde una lectura del libro de Bamidbar, números 22:2 al 25:9, de una porción que se titula Balak, que era un personaje, rey de Moab, y que desde su nombre está indicando la acechanza que tendría hacia nuestro pueblo, porque su nombre, Balak, significa devastador. Bamidbar, números 22:2, y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel al amorreo. Vayar Balak ben Zippor, et kol asher asa Israel a Emorí. En esta semana, amados, abordaremos un tema delicado, y es delicado, ¿saben por qué? Se titula La maldición. La razón por la que lo hago es para que aprendamos la forma en que la Kitvei HaKodesh, las Sagradas Escrituras, lo usa, y sobre todo aprender en el contexto en el cual se da. Existen personas que, creyendo en la Escritura, les ha sido enseñado durante toda su vida que lo único importante es la salvación. Ustedes conocen a ese tipo de gente que solamente lo único importante para ellos es la salvación. Tristemente, en su teología, todo gira en torno a eso, a la salvación. Ahora bien, es importante entender que todas las Escrituras tienen una enseñanza práctica para nuestra vida. Y al desechar la enorme riqueza de las Escrituras, debido al entendimiento de que si algo no sirve para la salvación, de nada me sirve, estaríamos desaprovechando las herramientas que el Eterno nos da para vivir con victoria en esta vida. Yeshua Mashiach nos enseñó que en lugar de maldecir, ¿qué tendríamos que hacer? Bendecir. Sin embargo, no porque no sea propio el hacerlo y que habitualmente, o que no debamos de hacerlo, mejor dicho, no quiere decir que las maldiciones no existan. Es decir, no porque queramos cerrar los ojos a los hechos que se viven en este mundo, no por cerrar los ojos quiere decir que no existan esos hechos, ¿verdad? Porque de todos modos existen. Entonces, cualquiera de nosotros podemos ser sujetos a recibir una maldición. Y es por eso que yo pregunto, ¿sirve eso para salvación? O sea, esto es, el que yo les enseñe de maldiciones, ¿sirve estrictamente para la salvación? La respuesta es, no sirve para el efecto de salvación. Sin embargo, no porque no sirva para ese fin, no nos va a servir para esta vida. Les pregunto yo, ¿sirve guardar los mandamientos para la salvación? Para la salvación, en estricto sentido, no. Sin embargo, el guardar los mandamientos me va a garantizar que voy a tener una vida feliz. E incluso el hecho de conocerlos y desecharlos acarreará para mi vida maldiciones, y por eso y por mucho más será importante aprender acerca de las maldiciones en este día. Comencemos con la enseñanza, si les parece bien. En esta perashá nos encontramos con un caso conocido por la mayoría, como ya lo acabamos de leer, es el caso de Bilam, el cual la Escritura, esto entiéndanlo muy bien, la Escritura nunca dice que Bilam era un profeta. Si nosotros estudiamos la palabra Neví, nunca va a relacionar a Bilam con un profeta. Sin embargo, ¿de dónde nace la inquietud o el hecho de que mucha gente piense que Bilam era un profeta? Nace a partir de la traducción que tiene la Reina Valera 1960 al español, porque cuando Bilam pronuncia las bendiciones, ahí en la Reina Valera 1960 dice, y entonces Bilam profetizó.
Entonces la gente lee, Bilam profetizó, luego entonces él era un profeta. Sin embargo, en el hebreo no se utiliza la palabra para profetizar, sino se utiliza una palabra hebrea que es mashal. Repitan conmigo, mashal. Mashal bien se puede traducir como un proverbio, una parábola o una sentencia. De ahí que solo fue un hombre, Bilam, que tuvo la facultad de relacionarse con el Eterno y que no obstante de que lo conoció, tristemente no lo aceptó como Señor. A final de cuentas, si ustedes leyeron con detenimiento, Bilam fue un hombre que experimentó la llenura del Ruach HaKodesh. Eso es muy importante entenderlo. ¿Cómo es que es posible que alguien que no necesariamente sea hijo, como en el caso de Bilam, pudo haber experimentado esa llenura del Ruach HaKodesh? Sin embargo, no porque la experimentó quiere decir necesariamente que él era hijo. Y esto lo podemos ver en el transcurso de la vida de Bilam, que es un hombre que a final de cuentas no doblegó su vida y nunca permitió que el Eterno, Hashem, se enseñoreara de él. Entonces, Balak era el rey de Moab, que como dije, que su nombre significaba, ¿cuál era? Devastador. Él había mandado entonces mensajeros con el fin de contratar a Bilam para que maldijera a nuestro pueblo, situación que el Eterno tendría en sus manos, y que lejos de maldecirlos, por boca de Bilam, nuestro pueblo era bendecido por el mandato del Eterno, ¿verdad? Ya lo leímos. Bamidbar 22:4 dice así: Balak, hijo de Zippor, que entonces era rey de Moab, envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran diciendo: un pueblo que ha salido de Mizraim, cubre toda la tierra y se ha establecido frente a mí. Ven pues ahora te ruego y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas, bendito que será, y el que tú maldigas, maldito será. ¿Cómo dice este pasuk 6 en el hebreo? Beata leja na, arali et am, aseki atzum, u mi meni, ulay uhal nakebo, ba agarreshenu, min aretz ki yadati et asher tebarek meborah, va a ser taor yuar. Si ustedes me escucharon con detenimiento, en la tercera y en la última palabra, en este caso en la parte de Ara y la última de yuar, son estas dos frases, en realidad ahí está intrínseco una palabra hebrea, que es la palabra hebrea arar. Repitan conmigo, arar. No es de arar la tierra, sino es el vocablo arar, que es un verbo, es un verbo en el hebreo que es el que se traduce al español como maldecir. Entonces, arar, ¿qué es? Es el verbo maldecir, ¿verdad? De esta palabra, de este verbo arar, se deriva el sustantivo masculino que es merá, ¿sí? Merá, mem, alef, resh y hei. Fíjense que es interesante porque estas palabras que van a ser objeto de nuestro estudio, es mi deber decirles que en el hebreo existen también otras palabras que se traducen al español como maldecir. Por ejemplo, y esto es muy importante que lo entiendan, amados, muchas veces pensamos que porque leemos en el hebreo y lo traduce al español quiere decir que es la única palabra que se emplea para esta palabra maldecir. Sin embargo, no es así. ¿Qué sucede? La palabra también maldecir se puede utilizar de otro vocablo, que es la palabra kalal. Pronúncienla, kalal, que si se fijan es bien diferente. Arar es bien diferente de kalal. De ahí se deriva el sustantivo femenino kelalá, que es una palabra que se utiliza mucho también para decir maldito, kelalá. Y también el sustantivo femenino, que es alá. O sea, esto es maldita, sería Alá. En fin, va a quedar mucho por estudiar porque no voy a compartir de Kalal, de Kelalá, ni de Alá. Voy a hablar de una parte de la maldición que está sustentada en la palabra hebrea arar. Según el diccionario, la palabra maldecir o maldición es una palabra que se dirige a alguien o a algo como manifestación de aversión o enojo y que traerá un deseo de que le venga algún daño. Otra vez, ¿qué es maldición?
es una palabra que se dirige a alguien o a algo como manifestación de aversión o de enojo y que traerá un deseo de que le venga algún daño. Eso es lo que dice el diccionario de la palabra maldición. Antes de compartirles las características de lo que enseña la Biblia respecto de arar maldición, quiero que escuchen mi concepto después de haber estudiado esta palabra, por favor. ¿Cuál es el concepto que yo saqué después de haber estudiado esta palabra arar? Maldición es el dicho de una persona o individuo que teniendo la autoridad o una relación directa sobre la persona u objeto, podrá desear el mal, pero su cumplimiento dependerá de que la persona u objeto sea acreedora a él y por lo tanto deberá estar bajo la autorización de Hashem. ¿Varía este concepto del concepto del diccionario? Sí, hay dos cosas sustanciales que varían. Voy a volvérselos a leer. Es el dicho de una persona o individuo que teniendo la autoridad. Esto es muy importante. La persona que maldice o bien puede tener la autoridad o bien puede tener una relación directa sobre la persona o el objeto, de tal manera que podrá desear el mal, pero sí y solo si su cumplimiento dependerá de que la persona o el objeto sea merecedora de esa maldición y por lo tanto bajo la autorización de Hashem. ¿Qué sucedería? Miren, una de las más frecuentes maldiciones que nosotros podemos encontrar, ¿saben cuál es? Cuando un padre o una madre se voltea con el hijo y le dice, es que eres un tonto, es que eres un bueno para nada. Miren, no es lo mismo que un vecino le diga a su compañerito, eres un tonto. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque su padre o su madre, cuando se lo está diciendo, su padre y su madre tienen un derecho legal sobre su hijo y por lo tanto, si el niño o la niña en determinada circunstancia de su vida se hacen acreedores, merecedores de esa maldición, entonces les puede sobrevenir. Pero para que les sobrevenga, deben de ser ellos hallados de alguna manera merecedores y por lo tanto el Eterno debe de dar su autorización. Espero haberme explicado bien porque ahorita voy a definir cada uno de estos puntos. Ok, entonces, características de la maldición. Para que la maldición se haga efectiva necesita 5 factores. Apúntenlos por favor. Para que una maldición se haga efectiva se necesitan 5 factores. Primer factor, la persona que maldice. Primer factor, la persona que maldice. Segundo factor, para que se cumpla una maldición, el objeto o persona a maldecir. El objeto, persona a maldecir. Tercer factor, la mención de la palabra maldición. Tercer factor, la mención de la palabra maldición. Cuarto factor, la consecuencia de la maldición. Quinto factor, la autorización conferida por el Eterno basada en un derecho legal. La cuarta era la consecuencia de la maldición y la quinta, la autorización conferida por el Eterno basada en un derecho legal. Ahorita van a tener nuevamente oportunidad de escribirlo porque los voy a volver a mencionar, porque voy a desglosar cada uno de estos 5 factores. Primer factor, la persona que maldice. En esta perashá tenemos nosotros a Bilam, que era una persona, escuchen bien esto, que teniendo la autoridad, es decir, sabía lo que hacía, y por cuanto sabía lo que hacía, estaba en incapacidad de decir una maldición. ¿Sí? Primer factor, la persona que maldice, pero en este caso es Bilam, y Bilam era una persona que teniendo el conocimiento, luego entonces tenía la autoridad, y entonces estaba en capacidad de maldecir. Números 22:5, lo acabamos de leer, envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran diciendo,
un pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la tierra y se ha establecido frente a mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Amados, es importante que yo aclare el hecho de que debe de ser alguien con autoridad. La autoridad, ustedes lo saben bien. ¿Cómo se recibe una autoridad? Puede ser formalmente o puede ser de facto, de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es una autoridad formal, alguien que teniendo una autoridad la delega formalmente a la persona, al individuo. Pero cuando es de facto, ¿qué es lo que le hace a una persona tener una autoridad? El conocimiento y desde luego la experiencia. Cuando nosotros vemos a los trabajadores de la construcción, ¿desde cuándo comienzan? Ustedes saben los niveles que hay en la construcción, sí lo saben, ¿verdad? ¿Comienza con qué? ¿Con media cuchara? ¿Elisha? ¿Un peón es menos que media cuchara? ¿Un peón después? ¿Media cuchara después? ¿Cuchara? Después, ya maestro, y después del maestro hay otro nivel. Ya son los especialistas de cada una de las cosas que hacen. La pregunta es, ¿cómo es que cuando llega a ser un maestro albañil, qué es lo que le confiere? La autoridad de decirle al peón, mira, esto no se debe de hacer así, la pala no se agarra así, la cuchara no se pone así. ¿Qué es lo que le confiere esa autoridad para mandarlo? El conocimiento y desde luego la experiencia. En este caso, escuchen bien, Balac era un rey y por ser rey, ¿ustedes no creen que tenía dinero? ¿Ustedes creen que él no tenía autoridad? ¿Ustedes creen que no tenía conocimiento? Sí, pero el dinero, la autoridad que él tenía no estaba orientado a ejercitarse en maldecir a un pueblo. Pero él había oído de un personaje llamado Bilam que él sí tenía ciertas cualidades, cierto conocimiento que lo hacía especial y por lo tanto Balac lo mandaría a buscar. Entonces traería a una persona que teniendo el conocimiento, la experiencia, tendría la facultad para poder decir malditos. ¿Sí estamos de acuerdo? Tal vez Balac se pudo haber parado en el monte y haber dicho malditos son, pero como él no creía sus mismas palabras, como él no tenía la experiencia de eso, como él no sabía las repercusiones de ello, ¿de qué serviría que Balac lo hiciera? De nada. Pero ¿qué sucedería si trajera a Bilam, un personaje experimentado en maldecir? ¿Sí se dan cuenta cómo es que mi concepto, de alguna manera en el cual dice, es una persona o individuo que teniendo la autoridad, y esta autoridad puede ser, o en este caso, una relación directa con. ¿Y por qué una relación directa? Porque nuevamente una relación directa le hace a la persona tener una autoridad sobre la persona. En este caso, llámese su hijo, llámese su esposa, llámese sus nietos, ¿sí me explico? Entonces, ojo, ¿qué sucedería si de repente tú vas a la casa con tus padres y tienes a tus hijos y de repente el abuelo o la abuela maldice a alguno de tus hijos diciéndole, ay, es que tú nunca aprendes, ay, es que tú no? ¿Qué es lo que estaría sucediendo? En realidad los abuelos tienen injerencia sobre, y por eso es que es muy delicado que ese tipo de dichos vengan sobre nuestros hijos. ¿Qué es lo pertinente hacer? Hazbe Shalom, el Eterno no lo permita. Y en el momento en el cual tú oyes que algo le están diciendo a tu hijo de maldición, esto no está implicando que los abuelos corrijan. ¿Sí me explico? Que muchas veces no nos gusta y que muchas veces no quisiéramos, pero a final de cuentas también tienen ellos, de alguna manera, estando en su casa, pues no van a permitir que tus nietos se pongan a brincar en los sillones así porque sí. Entonces el abuelo o la abuela tendría todo el derecho de decirle, no, bájate por favor, ¿verdad? De tal manera que no estoy hablando de ese tipo, sino estoy hablando de situaciones que estén implicando un dicho en perjuicio de nuestros hijos. Y esto sí sería una gran problemática, ¿por qué? Porque los abuelos entonces tienen una autoridad. Bien, espero haberme explicado lo suficiente para ir al siguiente punto. Segundo punto, el objeto o la persona a maldecir. El objeto o la persona a maldecir. Bamidbar 22:11. Números 22:11. Este pueblo que ha salido de Mizraim cubre toda la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Este segundo factor debería de ser demasiado obvio, pero a final de cuentas la maldición no surte efecto si no hay a quien hacerlo.
¿Se imaginan ustedes, y lo voy a compartir más adelante, que de repente dijera alguien, es que maldito la persona que le dio las buenas nuevas de que yo había nacido a mi padre? Y resulta que no hubo nadie que le hubiera dado las buenas nuevas. Entonces, ¿en quién va a surtir efecto la maldición? En nadie, porque no existe una persona o un objeto al cual vaya dirigido. ¿Sí me expliqué? Entonces, parece obvio, pero a final de cuentas es importante que comprendamos que existe. En este caso, Bilam iba a maldecir ¿a quién? A Israel. Ese era el objetivo. Pero vamos a ver un ejemplo, Bereshit 3:17, porque no nada más puede ser una persona o un grupo de personas, sino también puede ser un objeto. Bereshit 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahí no están maldiciendo a una persona, ni a un pueblo, ni a una nación, sino a quién están maldiciendo. A un objeto en este caso, o en este caso directamente, a la tierra. ¿Sí se dan cuenta? La pregunta es, ¿quién está lanzando esta maldición? El Eterno. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo es que el Eterno es el que está lanzando esta maldición? ¿Sí o no? Ahora quiero decirles algo. Hay muchos judíos ortodoxos que, ¿saben ustedes? Se rasgan las vestiduras y dicen, es que ¿cómo es posible que ese Yishu, porque así le mencionan menospreciando a nuestro Mashiach, en lugar de decirle Yeshua, Yishu, porque supuestamente así le llama el Talmud, que desde luego todas las referencias son incorrectas. ¿Qué es lo que sucede? Se rasgan las vestiduras porque dicen, es que Yishu maldijo a la higuera y eso está mal que lo hubiera hecho. Pues sí, mira, te puedes rasgar todas las vestiduras y tal vez no comprenderlo, pero lo único que sí te puedo decir es que el mismo Eterno maldijo no a una higuera, sino maldijo ¿a toda qué? A toda la tierra. Así es que realmente no entiendo si es ignorancia o nada más es afán de estar señalando todo lo que a su juicio ellos ven mal, pero en ignorancia de lo que la Escritura establece. Por cierto, fíjense que cuando yo estaba estudiando, no lo puse en la enseñanza, pero me impactó leer una parte. Cuando nace Noah, su padre bendice a Noah. ¿Cómo se llamaba el nombre de su padre de Noah? ¿Cuál es el nombre? Lamec. Y Lamec lo que estaba haciendo era, después de que toma a su hijo, le dice, es que tú vas a confortarnos de la maldición que el Eterno hizo sobre la tierra. Yo he estado razonando ese hecho y es bastante probable que la condición que tenía la tierra antes de Noah pudo haber cambiado sustancialmente después de Noah y el diluvio. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque Noah vendría a ser alguien que iba a aliviar, a confortar la maldición que el Eterno había puesto sobre la tierra. Y es bastante probable que la tierra debía de tener una forma un tanto diferente, o tal vez más ruda, o tal vez más difícil de sembrar. No obstante de que obviamente esto pudiera de alguna manera contradecir la parte en la cual el vapor salía de la tierra y no había llovido, ¿se acuerdan ustedes hasta ese momento? Habría que reflexionar, investigar un poquito más, pero es bastante probable que algo de la tierra cambió y de alguna manera Noah fue utilizado como un instrumento para el Eterno para de alguna manera solventar en algo esa maldición que había imperado sobre la tierra. Se los dejo para que lo reflexionen. Tercer punto, la mención de la palabra maldición. Bereshit 9:25. Tercer punto, la mención de la palabra maldición. Fíjense cómo dice ahí, y está hablando Noah. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Ahí Noah está maldiciendo a su hijo. Y tal vez no me gusta decirlo, pero es que existió ahí un caso de impureza sexual entre padre e hijo. Esta situación hizo que Noah maldijera, y entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Maldito sea Canaán. Ahora bien, en este tercer punto estoy diciendo yo
que se debe de mencionar la palabra maldición. Sin embargo, no es un requisito indispensable para que se dé la maldición. Esto es, para que surta un efecto una maldición, no necesariamente tiene que estar implícito esta palabra maldigo, o maldito, o maldita, no necesariamente tiene que estar, pero en la mayoría de las ocasiones puede ser un factor que esté presente. ¿Por qué no necesariamente puede estar presente la palabra literalmente maldigo, o maldito, o maldita? Porque si están estableciendo la consecuencia, de alguna manera se da por hecho. Cuarto factor, la consecuencia de la maldición. La consecuencia de la maldición. Yeshua 9:23. El libro de Josué 9:23 dice ahí: ahora pues, malditos son, y no dejará de haber de entre ustedes siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Elohim. Fíjense que quien está hablando aquí es precisamente este varón, que ya era líder para ese entonces, conocido con el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Y él está maldiciendo a los gabaonitas. Y los está maldiciendo porque estos gabaonitas hicieron una estrategia especial, en el cual, con tal de no ser aniquilados, ellos vivían en el territorio que le pertenecía a nuestro pueblo, vienen a escondidas, cambian sus vestiduras, cambian sus zapatos, traen pan con moho, traen vino viejo, y le dicen: venimos desde tierras lejanas, queremos hacer un pacto, pero que no nos destruyas. Y él y todos los ancianos, los jefes, pactan con estos gabaonitas, y una vez que establecieron y que dieron su palabra, ya no podían ellos retractarse de su palabra. ¿Qué es lo que hace entonces? Yeshua, en su enojo, les dice: malditos son, porque no dejará de existir de entre ustedes que sean gente esclava. Y no nada más gente que sea esclava, sino además quien corte leña y saque el agua para la casa de Elohim. Como quien dice, su estatus de personas siempre iban a ser, ¿en qué condición? De esclavitud, de servidumbre, ¿verdad? Fíjense que cuando en las familias existen gente en condiciones paupérrimas, y de repente vienen los hijos, y siguen los hijos viviendo en condiciones paupérrimas, de pobreza, de miseria, y después viene otra generación y siguen viviendo igual, y viene otra generación y siguen viviendo igual, lo más probable es que exista una maldición sobre esa familia. ¿Sí me explico? Cuando hay familias que la pobreza sigue y sigue y sigue y sigue, lo más probable es que haya una maldición de pobreza sobre esa familia, porque no es normal, no es natural. Lo normal es que la gente progrese, lo normal es que de generación en generación las familias vayan teniendo una mejor forma de vida, pero cuando no sucede así, es bastante probable que exista una maldición sobre esa familia. Como en este caso, estaba maldiciendo a todas las generaciones de los gabaonitas que vendrían, y los gabaonitas serían esclavos. Ahora, no obstante de que en la mayoría de las ocasiones se establece la consecuencia de la maldición, hay veces que no se establece específicamente la consecuencia de la maldición, sino se dice genéricamente maldigo. Cuando una persona decía yo te maldigo, sin decir en qué lo iba a maldecir, de alguna manera una maldición que genéricamente iba a actuar sobre la persona. Yirmiyahu 20:15, por favor. Jeremías 20:15. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Yirmiyahu en esta ocasión está enojado, y él está diciendo genéricamente: maldigo a ese hombre. Y como yo les comentaba en un principio, era una maldición genérica que no necesariamente debió de haber existido ese hombre, no sé si me explico. O sea, para que la probabilidad de que verdaderamente un hombre hubiera ido a darle buenas nuevas a su padre, pues en realidad debió de haber sido menos del 50%. Sin embargo, él maldice genéricamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si bien es cierto, no se determina con exactitud la consecuencia de la maldición, en este caso, la maldición puede recaer por una u otra forma, y no necesariamente tan específica como en otros casos lo vemos. Quinto factor, y es el más importante, Ahim, es el más importante, Rabotai,
la autorización conferida por el Eterno basada en un derecho legal. Quinto factor, la autorización conferida por el Eterno basada en un derecho legal. Amados del Eterno, detrás de toda maldición, no importa si la persona cree en el Eterno o no, no importando si cree o no en el Eterno, siempre será el Eterno el que dé el derecho legal de que se haga realidad una maldición. Esto es muy importante que lo entiendan. Miren, amados, si bien es cierto, el Eterno es nuestro Señor, y Él es el que detrás de todas las acciones que nosotros como pueblo e individualmente hacemos, Él está salvaguardando, igualmente como juez justo, Él está tanto para aquellos que son hijos como para aquellos que no lo son. ¿Ustedes recuerdan el caso de Job? Dice que venía a Satán de dar vueltas por la tierra, ¿verdad? Y de repente se presenta ante Hashem. ¿Y qué es lo que le dice el Eterno? ¿No has visto a mi siervo Job? Pero en ese momento, lo que estaba esperando a Satán es, ¿cómo se le conoce a Satán primero, para empezar por ahí? El acusador. Y él que es el acusador, junto con todos los ángeles caídos, los malajim, de alguna manera, a pesar de que sirven al mal, estos instrumentos que tienen por objeto servir al mal, detrás de que sirven al mal, ¿saben qué? Paradójicamente, a quien sirven es al Eterno. Paradójicamente, a quien sirven es al Eterno. A Satán piensa que él solamente va a trabajar en pos del mal, de la maldad, pero lo que no sabe es que el Eterno lo usa para sus propósitos. ¿Qué quiere decir esto? Y antes de explicarlo, nosotros nos debemos de imaginar al Eterno como el Rey justo, que de alguna manera, por más que salga una maldición hacia una persona, esta maldición, mientras la persona no tenga una puerta abierta que le dé la autoridad a esa maldición para que haga de las suyas en su vida, no va a haber forma de que esa maldición opere, por una sencilla razón, porque el Eterno no está dando la autorización. Yo les comentaba hace algún tiempo que hace muchos años, cuando yo daba clases, durante algún tiempo di clases a una parte de Teléfonos de México, que se encarga precisamente de la capacitación, y mandaban gente de varias partes de la República, y yo les decía que para mí era notorio que las personas que eran más difíciles instruirles eran las personas que eran las mujeres ya de edad, digamos que ya señoras propiamente. Y yo me preguntaba en aquel entonces, ¿por qué me cuesta tanto trabajo enseñarles a estas señoras? Y es que de repente se sentaban enfrente de una computadora, no podían agarrar el mouse, no sabían por dónde apretarle, se paralizaban y no sabían qué hacer. Y yo me preguntaba ¿por qué? Y reflexionando y después entendiendo todo esto, me di cuenta de una circunstancia. Desgraciadamente, en la cultura machista latina, los esposos son muy dados a maldecir a su mujer. Y aún en frente de sus hijos o no en presencia de sus hijos, son muy dados a decir: ¡ay! Es que tú nunca haces las cosas bien. ¡Ay! Es que a ti siempre se te olvidan las cosas. ¡Ay! Es que tú no sirves para nada. ¡Ay! Es que siempre se te andan quemando las cosas. ¡Ay! Es que siempre te queda mal la comida. Y con todas estas maldiciones, de alguna manera, la mujer llega a un momento en su vida que de repente dice: ay, sí, cierto, mi marido dice que siempre se me olvidan las cosas, y la verdad es que sí, no sé por qué siempre se me olvidan. Ay, no sé por qué, pero mi marido dice que soy una tonta, pero la verdad es que sí, no puedo aprender por más que quiero. Y en el momento en el cual la mujer se empieza a creer los dichos de su marido, en ese momento está abriendo de par en par su vida. ¿Por qué? Porque le está confiriendo un derecho legal a un espíritu para que haga mella en su vida, en aquella área en la cual su marido lanzó una maldición sobre de ella.
De tal manera que cuando yo tenía a las mujeres, yo decía, mire, tengo a jóvenes, tengo a señores, tengo a personas mayores, pero curiosamente este tipo y este perfil de personas, las mujeres ya señoras, me cuesta un trabajo enseñarles, y en realidad era por eso, porque después de tantos años de maldición, y yo estoy hablando de señoras, no estoy hablando de mujeres casadas de 28, de 25 años o de 30 años, no, yo estoy hablando de señoras de 35 para arriba que ya tuvieron dentro de su vida año tras año, tras año, tras año de maldición. ¿Sí estamos de acuerdo? De tal manera que la problemática que se ve en este tipo de personas, ¿qué es? Que después de que ellos se la creen, ¿qué es lo que dice el Eterno? Llega el enemigo y le dice, ya ves, lo que dijo su marido era cierto, es una tonta y es una buena para nada, ¿verdad que me das permiso para que yo haga lo que yo quiero en su vida en esa área? Y el Eterno dice, pues no puedo hacer nada. ¿Y por qué no puede hacer nada el Eterno? Porque el marido ya la maldijo y porque la mujer ya le dio autorización para que hiciera. Yo lo he compartido esto en otras ocasiones, pero durante muchísimos años en mi vida tuve un severo problema con la autoridad. Y yo tenía un severo problema con la autoridad de tal manera que cualquier persona que tuviera una figura de autoridad, yo al estar cerca de ella o de él, no podía hablar, tartamudeaba, no me podía desenvolver, y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo desenvolverme? Bueno, había una situación en mi vida de maldición, en la cual yo tenía un problema con la figura de autoridad con mi padre, de tal manera que cuando yo estaba con él, esa figura de autoridad me imponía, porque me sobajaba a tal nivel que verdaderamente yo lo que pensaba es que no podía desenvolverme, y lo único que sucedía conmigo es que no podía tener una sana relación con la autoridad. Llámese maestro, llámese director, llámese un policía, llámese lo que sea. ¿Por qué le acontece esto a las personas? Porque hay maldiciones que en el momento en el cual yo dije, ay, es que yo no sé por qué, pero la autoridad me da tanto miedo. En ese momento, lo único que sucedió es que abrí de par en par mi vida para que espiritualmente estuviera afectado en esa área de mi vida. Cuando el Eterno, Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito es, por su misericordia, tiene a bien mostrarme todo esto, y pudo el Eterno liberarme de aquello que me ataba, yo ya no tuve el menor problema con la autoridad. Pero ¿qué sucede? Y esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. Ustedes detrás de estas maldiciones que yo estoy enunciando, ¿se identifican o pueden reconocer que en determinadas áreas de su vida tienen alguna problemática? Hay muchas personas que de repente dicen, es que yo no puedo, no sé por qué, pero no puedo controlar a este chamaco, no puedo controlar a esta chamaca, a este niño o a esta niña. Y de repente empiezas a hacer memoria y te encuentras con que su madre de la mujer le dijo, es que tú nunca vas a saber educar bien a tus hijos. Y en el momento en que esa mujer o ese hombre dijo, ay, tiene razón mi mamá, yo no sé por qué, pero no puedo educar bien a mi hijo o a mi hija, en ese momento nuevamente abrió de par en par su vida para que hiciera de las suyas el maligno y le afectara por una sencilla razón, porque hay una maldición que pesaba sobre su vida. Sigamos viendo. Toda maldición surte efecto siempre y cuando exista un derecho legal. Y este derecho legal es dado por la persona u objeto que recibirá la maldición, el cual se da en la medida que incurre en una falta. Y por lo tanto, Hashem se ve imposibilitado de permitir que se realice. ¿Se acuerdan ustedes? Vean Números 22:12, que es la porción de la Perashá. ¿Qué es lo que le dice el Eterno a Bilam? Entonces dijo Elohim a Bilam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Pero ¿saben ustedes que el Eterno hubiera permitido que sí se maldijera a nuestro pueblo? Pero en ese momento, ¿por qué no lo está permitiendo? Por una sencilla razón. Nuestro pueblo para ese momento estaba caminando bien. Y al caminar bien, la maldición ya no iba a surtir efecto. Y si ustedes leen con detenimiento,
Yo ahora en la mañana cuando estábamos leyendo la Saliot, cuando menos hay 3 versículos en los cuales se establece que el pueblo es justo. Y todavía en una de las últimas bendiciones de Bilam le dice, es que yo es pueblo justo, ¿quién me diera morir como ellos? Está implicando que para ese momento el pueblo está actuando de una manera, y eran un grupo de tzadikim, de justos, y por eso Bilam quería maldecirlos y el Eterno no se lo permitía. ¿Sí ven cómo es que tiene que estar el Eterno bajo este marco legal para que esa maldición surta efecto? ¿Qué sucede? Que de repente cualquier persona llegara contigo y te dijera un mal para con tu hijo, un mal para con tu casa, un mal para con tu coche. Desde el momento en que de repente hay una persona que se hace con mucho esfuerzo su coche y de repente llega alguien envidioso, este coche te lo van a robar. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Haz de Shalom, el Eterno no lo permita, no será así. Y cuando muchas veces vienen conmigo y me preguntan, Rabí, ¿qué debo yo de hacer? Lo único que debes de hacer es, bajo toda maldición, es lo aleinu, no a nosotros. Haz de Shalom, el Eterno no lo permita. Y en ese momento, incluso decir muy claramente con tus labios, decir, cancelo esa maldición que estás diciendo sobre mi vida. Porque muchas veces en disputas, en enojos, estás de repente con tu hermano, con tu hermana, y tu hermana te está diciendo algo, es que tú esto y esto y esto y esto y esto. Y cuando ya te están lanzando las maldiciones, eso que tú acabas de decir lo cancelo en el nombre de Yeshua Mashiach. Y cancelar esas maldiciones para que no estén al acecho. Porque las maldiciones no necesariamente surten efecto en el momento, sino están acechando a las personas con el objeto de que cuando se descuide, entre esa maldición sobre su vida. Entonces, para que no estén al acecho esas maldiciones, lo que hay que hacer es cancelar, de tal manera que esas cancelaciones ya no van a hacer que el acecho de la maldición esté sobre cada uno de nosotros. Vean Bereshit 4:11, Génesis, dice ahí, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y es una maldición que está lanzando nuevamente el Eterno. ¿A quién está lanzando esa maldición? A Caín. Verso 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Como quien dice, la vas a cosechar una vez y después la fuerza que tenía en la tierra ya no te va a dar nada más fruto. Ya no vas a poder cegar de ella. ¿Sí se fijan cuál era esa maldición? Ahora, acuérdense tantito de todas aquellas palabras que han venido sobre sus vidas, en las cuales de alguna u otra forma han dicho, es que tu matrimonio no iba a durar, es que ya ves, te dije que te iban a echar de ese trabajo, es que ya ves, nunca ibas a terminar una carrera, eras una buena para nada. Todas estas maldiciones, de alguna u otra forma, es importante que tengamos presente que no porque no sirvan para salvación, quiera decir que no tengan una forma práctica en nuestra vida de uso. De tal manera que en esta ocasión, no nada más el Eterno le iba a decir, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, sino además, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Saben ustedes que hasta la fecha hay pueblos alrededor del mundo que siguen errantes? ¿Saben ustedes que hasta la fecha hay grupos de personas que están errantes y que todavía transitan de un lugar a otro sin poder establecerse? La pregunta es ¿por qué? Lo más probable es que pese una maldición sobre ellos. Cuando de repente has cifrado tu esperanza en que este negocio iba a fructificar y no, después de que todas las circunstancias parecían propicias para el éxito, ¿por qué no sucedió? Porque es bastante probable que una maldición pese sobre tu vida. Así que, amados, el derecho legal debe de ser otorgado por la persona que recibe la maldición. ¿Cuándo se da el derecho legal? Se otorga cuando la persona maldecida realiza una acción que la haga merecedora, acreedora de recibir como consecuencia la maldición que se recibió hacia ella. Fíjense bien, en el tiempo del Tanaj, Números 5:27, por favor, Bamidbar 5:27, en ese tiempo el Eterno dictaminó que cuando una pareja, un matrimonio, de repente el marido empezaba a sospechar si su mujer le había sido infiel, ¿saben qué es lo que hacían? Tenían unas aguas especiales, unas aguas amargas, que cuando el varón sospechaba de que su mujer le había sido infiel,
tomaban esas agüitas y le decían, a ver chiquitita, a ver ven para acá, y le daban su agüita y se la tomaba. ¿Qué pasaba cuando esta mujer se tomaba el agua? Si era culpable, se iba a hinchar en su cuerpo, iba a tener una consecuencia tremenda sobre de sí y obviamente le correspondería la muerte. Pero ¿qué pasaba si tomaba esa agua y no era culpable? No le pasaba absolutamente nada. Números 5:27. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no es impura, sino que está limpia, será libre y será fecunda. ¿Saben ustedes qué dice el Talmud al respecto de este pasaje? Dicen que cuando una mujer era hallada inocente después de haberle dado, dicen que los hijos que entonces la mujer iba a tener eran unos hijos preciosísimos, hermosos, no digo más. Entonces, la acción incorrecta de una persona puede traer como consecuencia que una maldición haga efecto en su vida. Pero les pregunto yo, ¿qué sucedería si esta persona no realiza una acción incorrecta que la haga acreedora a la maldición? Nada. Pero es importante anticiparse a la maldición y cancelarla. Hace algún tiempo, una familia de Beda Derech se acercó conmigo a preguntarme que qué debían de hacer, porque habían por ahí unos envidiosos del éxito que estaban teniendo, y cuando llegaban, antes de abrir las cortinas de su negocio, ya tenían ahí rociado de sal, de cuántas cosas ahí tenían ya ese trabajito de hechicería, de brujería. Y yo les dije, desde luego, nada les va a suceder detrás de esta maldición, pero, por favor, no hagan nada que les haga merecedores de la maldición que han puesto sobre de sí. Bamidbar 22:12, nuevamente, entonces dijo Elohim a Bilam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. No hay maldición para hijos y para no hijos que no esté en derecho legal y luego entonces en autorización de parte de el Eterno. ¿Sí se dan cuenta? Entonces cuidémonos mucho, porque estas maldiciones, increíblemente, ¿para quién creen que mayoritariamente haya las maldiciones? Para gente que triunfa, para gente que es exitosa, para gente como nosotros que somos felices, para gente que somos hijos, porque dicen, ¿y cómo a él? ¿Y por qué a ella? Y estás en el trabajo y de alguna manera te distinguen o te dan ciertas prebendas, ciertos beneficios. ¿Y por qué? Aguas, cuidémonos, porque los dedos señaladores de la gente que tenemos a nuestro alrededor están al acecho. Y cuando tú tienes ese asedio que espiritualmente te está privando de que disfrutes la relación con el Eterno, lo más probable es que exista un asedio de maldición sobre tu vida. Tengo muy poco tiempo. Voy a compartir rápidamente dos cosas. Amados, no porque cerremos los ojos ante la maldición quiere decir que no la va a haber. Y quiero que aprendamos esto. La maldición en nuestro pueblo Israel se usó tanto por el Eterno como por las autoridades puestas por el Eterno. ¿Saben para qué? Como un freno para la gente. Ojo, las maldiciones tienen una razón de ser, tienen un uso en este mundo, y las maldiciones, porque tristemente muchas veces la palabra del hombre o la palabra del Eterno no es suficiente, muchas veces debía de mediar una maldición. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver o que alude a esta maldición para que nos sincronicemos con lo que vamos a leer escrituralmente. ¿Se imaginan que de repente estamos en esta sinagoga y yo les digo, amados, es que la idolatría el Eterno la odia? Si alguien de ustedes tiene un santo, una virgen, un crucifijo, etcétera, etcétera,
libren su alma y quítenlo de su casa. Y yo digo, maldito todo aquel que tiene un ídolo, un esto, un otro, un aquello. En el momento en el cual se está estableciendo, de alguna manera iba a ser un freno para la gente. Que tal vez, si no mediaba una maldición, la gente iba a decir, pues dijeron que no lo hiciéramos, pero pues no hay ninguna consecuencia. Veámoslo en el caso del Eterno primeramente. Devarim 27:11. Devarim 27:11. Y mandó Moshe al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado al Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. ¿Quiénes? Shimón, Leví, Judá, Isahar, Yosef y Benjamín. Verso 13. Estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Esto es, se iban a dividir las tribus. ¿Quiénes? Rubén, Gad, Asher, Zebulón, Dan y Neftalí. Estas tribus, Rubén, Gad, Asher, Zabulón, Dan y Neftalí, ¿cuántas son? 6. Dice, ellos iban a estar en el monte Ebal para decir maldición. Ahora, aquí pudiéramos decir, es que como la maldición, y rasgarnos las vestiduras, porque decir, es que como, imagínense ustedes a unas tribus maldiciendo. Bueno, todo tenía una razón de ser. Veámoslo, por favor. Verso 14. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Verso 15. Vamos a leer 12 maldiciones. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Hashem, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá. ¿Estaremos nosotros dispuestos a decir ese amén? Verso 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo. Maldito el que redujere el término de su prójimo, y dirá todo su pueblo. Miren, el término lo que quiere decir es que de repente Aarón y yo tenemos un terreno contiguo, y de repente Aarón dice, ay, qué bonito terreno tiene el rabí, y yo digo, ay, qué bonito terreno tiene Aarón. Voy a poner mi barda en su terreno porque está tan grandotote, y me empiezo a comer parte de ese terreno. Eso es maldición, y además es un delito, ¿verdad? Pero a final de cuentas es maldición. ¿Qué otra cosa? Verso 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo. Maldito el que torciera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Es como si de repente te pones a cuchichear y les dices, ay, es que mira esos gentiles tan nefastos que son. Tú y yo, como si somos del pueblo, sí vamos a ponernos de acuerdo, al fin ellos son gentiles. ¿Qué? Vamos a repartirnos tú y yo como debiéramos, y ellos como son goy o goim, les vamos a dar menos de lo que les pertenece. Cuidado. ¿Por qué? Porque dice que es maldecido aquel que tuerce el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. O como quien dice, de repente viene uno de sus vecinos o una persona que tiene una disputa con alguien de la congregación, y de repente viene conmigo y me dice, oiga señor rabino, mire esa familia que usted tiene ahí, mire lo que está, hace y hace y hace y hace. Y yo digo, sí, no se preocupe, yo lo voy a ver. Y me volteo con ustedes y les digo, no se preocupen, ese goy. Estaría yo pésimamente mal, porque la justicia es justicia. Y la justicia, como muchas veces la dibujan, es ciega. Mire, y me gusta porque dice el extranjero, el huérfano y la viuda. Platicábamos mi esposa y yo esta semana y decíamos, es que es increíble, pero ¿cuántas personas se aprovechan de las mujeres solas? O sea, es increíble, pero ¿cuántas gentes ven a una mujer sola y ya andan tratando de sacar provecho? Cuidémonos mucho, amados, y enseñemos a nuestros hijos y enseñemos a la gente que venga a ver a Derech de que eso realmente es algo que no conviene. Verso 20. Maldito el que se echare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo. Maldito el que tuviere parte con cualquiera bestia, y dirá todo el pueblo. Maldito el que se echare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo. Maldito el que se echare con su suegra, y dirá todo el pueblo. Maldito el que hiera a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo. ¿Cómo podríamos estar hiriendo a nuestro prójimo ocultamente? Hay mucho que reflexionar. Verso 25. Maldito el que recibiere don para herir de muerte al inocente, y dirá todo el pueblo.
Amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para cumplirlas. Y todo el pueblo dirá, amén. Más adelante en el capítulo 28 también hay otra serie de maldiciones, pero son maldiciones que vienen como consecuencia de no cumplir Torá. Así es que, amados, no erremos. Del Eterno no nos podemos burlar. Yeshua 6:26. No nada más el Eterno utilizó la maldición para salvaguardar o frenar al pueblo de que algo hiciera, sino también hay muchos ejemplos a lo largo de la Escritura que alguien en autoridad utilizó la palabra maldición para no permitir, o mejor dicho, para frenar que el pueblo hiciera algo. Yeshua 6:26. En aquel tiempo hizo Yeshua un juramento diciendo: maldito delante de Hashem el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, o Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Era una ciudad que el Eterno había destinado y que la había derrumbado con poder y con su mano extendida, y el Eterno no iba a permitir que esa ciudad que se había opuesto a sus designios fuera nuevamente reedificada. Entonces, si alguien decidiera nuevamente erigirla, existiría sobre él maldición, pero no una maldición ligera, sino que sus hijos morirían mientras esto se estuviera tratando de hacer. ¿Sí están ustedes de acuerdo? Cuídense, o mejor dicho, veamos que estas maldiciones, ¿por quiénes fueron? Miren, Yeshua fue una figura de Mashiach. Yeshua era un líder, Yeshua fue un ungido, y él, sin embargo, utilizó la maldición para salvaguardar que el pueblo estuviera siempre frenado y no hiciera lo incorrecto. Ya por último, para todos aquellos que me escuchan, es muchas veces triste encontrar que haya gente que diga creer en la Escritura y que lejos de orar por Israel, de bendecir a nuestro pueblo, de orar por los israelitas, siempre está en su crítica y su murmuración hacia los israelitas y hacia los judíos. El Eterno, desde que hizo su pacto con Abraham, en Bereshit 12:3, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. De tal manera que todos aquellos descendientes de Abraham, nuestro pueblo Israel, y aquellos que vendrían a formar parte de ese pacto, el pacto de Abraham, recibirían esta bendición que el Eterno le había dado a Abraham. Y no nada más eso, cuando Jacob viene a bendecir a su hijo Yitzhak, que también es representativo de Israel, Yitzhak, y es una figura de Mashiach, Bereshit 27:29 dice: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y si esto no les queda claro, en boca, más bien por voluntad del Eterno y designio del Eterno, le dice a Bilam lo siguiente en esta perashá, Bamidbar 24:1. Cuando vio Bilam que le parecía bien al Eterno que él bendijera a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, al alzar sus ojos, vio a Israel acampado por tribus y el espíritu de Elohim venía sobre él, y entonces pronunció esta profecía. Dice Bilam, hijo de Beor, dice el varón de los ojos abiertos, dice el que oyó los dichos de Elohim, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus habitaciones, Israel. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Así, si hay alguien que me está escuchando y en la congregación en donde se reúne escucha frecuentemente de boca de líderes, de pastores, lejos de bendición hacia Israel, solamente maldiciones, críticas, denostaciones, yo te quiero decir algo: salte de ahí. Y salte de ahí, porque en la medida que esa autoridad sea tu autoridad, estás acarreando las maldiciones que esa autoridad se está llevando para con ella, y luego entonces bajo todas aquellas personas que están dentro de su rango de autoridad. Desde la sinagoga Beda Derech, el rabino Mijael Ávila y la congregación les bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach. Leitraot, hasta la vista. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.